académicos y académicas de la Malagueña de Ciencias y de otras academias hermanas, señoras y señores. Damos comienzo a la sesión académica solemne de ingreso como académica de número de la ilustrísima señora doña Elena Bárcena Martín. El patrimonio de una academia, junto a su historia, su rigor y su independencia, y de manera fundamental, son las personas que la integran, sus académicas y académicos. Celebramos hoy esta solemne sesión en la que nuestra corporación se enriquece con la incorporación a su nómina de persona académica de número, de una excelente científica y docente. Ha sido elegida para la plaza convocada con el perfil en medio urbano, econometría, modelización y estadística, entroncando con una centenaria tradición de nuestra corporación. La profesora Bárcena Martín, a pesar de su juventud, tiene una reconocida, innovadora y prestigiosa trayectoria profesional, apreciada desde instancias nacionales e internacionales, y magnífico ejemplo de colaboración precedente con nuestra corporación, que hoy se honra y enriquece con su ingreso. Agradeciendo a todos su presencia, comenzamos el desarrollo protocolario del acto. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Encarnación Fontao Rey, secretaria general de esta academia, para proceder a la lectura del acuerdo de nombramiento. Buenas tardes, autoridades, señor presidente, señores y señoras académicas, señores y señoras. Yo, Encarnación Fontao Rey, como secretaria general de la Academia Malagueña de Ciencias, certifico que el día 24 de febrero de 2025 esta corporación, cumpliendo lo establecido en los artículos 10 a 20 de sus estatutos, declaró 5 plazas vacantes de académico de número a cubrir, siendo convocadas por la Junta de Gobierno en su sesión del 3 de marzo de 2025. Que el día 1 de abril de 2025 fue recibida en tiempo y forma la propuesta de elección de la ilustrísima señora doña Elena Bárcena Martín por los académicos de número, ilustrísimo señor don Juan Lucena Rodríguez, ilustrísima señora doña Mercedes Siles Molina e ilustrísimo señor don Federico Casimiro Soria Escofer. Que la Junta de Gobierno, reunida en sesión ordinaria del día 7 de abril de 2025, la admitió a trámite y la ratificó. Que el Pleno de Numerarios de la Academia Malagueña de Ciencias, reunido en sesión extraordinaria el día 19 de mayo de 2025, decidió, en votación secreta y por mayoría de sus miembros, elegir persona académica de número a la ilustrísima señora doña Elena Bárcena Martín, de lo que como secretaria general doy fe en Málaga a 2 de diciembre de 2025. Muchas gracias. Ruego a los proponentes, las personas académicas, doctores Federico Soriguer, Mercedes Siles y Juan Lucena, inviten a incorporarse a la sección a la académica de hoy. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Elena Bárcena Martín para pronunciar su discurso de ingreso en la Academia Malagueña de Ciencias, titulado Renta, Desigualdad y Pobreza en Málaga.
Excelentísimo señor presidente de la Academia Malagueña de las Ciencias, ilustrísima señora secretaria, ilustrísimas señoras y señores académicos, distinguidas autoridades académicas, queridos colegas, amigos y familiares. Permítanme comenzar expresando mi más profundo agradecimiento a todas las académicas y académicos que en Junta de Gobierno votaron otorgarme el honor de ingresar en la Academia Malagueña de las Ciencias. Este proceso no comenzó en esa Junta, sino en la propuesta de la candidatura, junto a otras 4, para completar los 47 académicos de número que hoy dan vida a nuestra Academia. Mi candidatura fue defendida por 3 personas, a quienes debo mi particular gratitud por su generosidad y confianza. La ilustrísima señora doña Mercedes Siles y los ilustrísimos señores don Juan Lucena y don Federico Solirer, muy especialmente a este último, que fue para mí la cara visible de la propuesta. Mi gratitud se extiende también al ilustrísimo señor don José Damián Ruiz Sinova, por su recepción en nombre de la Academia, y a tantas otras académicas y académicos que me han orientado y acompañado desde entonces. La Academia, fundada en 1872 al estilo de la Royal Society londinense, nació con el propósito de fomentar el conocimiento científico, la divulgación y el pensamiento crítico en Málaga, integrando las ciencias con la cultura y las humanidades. Entre sus misiones esenciales está la divulgación del saber, para contribuir al bienestar de la ciudadanía, actuando como conciencia crítica, plataforma de diálogo y motor de conocimiento aplicado a nuestro territorio. Precisamente inspirada en la vocación de convertir el conocimiento en verdadero valor social, he decidido centrar mi intervención en una reflexión que nos toca a todos, el bienestar de los malagueños. Pero hoy quiero invitarles a cambiar la pregunta. No se trata únicamente de cuánto crece Málaga, sino de quiénes y qué lugares se benefician de ese crecimiento. Esta pregunta es clave para evaluar el progreso real de una sociedad y está en el corazón de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que nos invitan a mirar más allá de los promedios y a construir un desarrollo que sea verdaderamente inclusivo. Conviene iniciar esta exposición con una reflexión sobre el progreso como motor de transformación social. El progreso es un proceso dinámico y transformador que cambia la forma en que viven las personas. A su vez, las personas son el medio y el fin del desarrollo, cuyo objetivo es capacitar, conectar y empoderar a grupos de personas para crear algo nuevo y diferente en beneficio de la sociedad. El proceso de cambio, en particular sus aspectos sociales, puede ser complejo y desafiante. Durante décadas, el crecimiento económico ha sido considerado el principal indicador del progreso. Sin embargo, hoy sabemos que el crecimiento por sí solo no garantiza el bienestar. Países que han experimentado aumentos sostenidos en su Producto Interior Bruto han visto al mismo tiempo cómo se ensanchaban las brechas entre ricos y pobres, entre regiones dinámicas y zonas rezagadas, entre quienes acceden a oportunidades y quienes quedan al margen. Existe un creciente reconocimiento de que la forma en que se produce el desarrollo es crucial. Por ello, el desarrollo inclusivo surge como una respuesta necesaria a las limitaciones del paradigma tradicional. Este enfoque propone una visión más amplia, en la que el crecimiento económico se acompaña de mejoras en la equidad, la sostenibilidad y la participación social. La preocupación por la igualdad no es nueva y abarca múltiples dimensiones: género, edad, discapacidad, educación o acceso a la salud, entre otras muchas. Hoy la reducción de la desigualdad se ha convertido en uno de los grandes retos globales y ocupa un lugar central en la agenda pública. Buena muestra de ello es el reconocimiento académico del Premio Nobel de Economía a investigaciones que abordan este fenómeno desde distintas perspectivas. Angus Deaton aportó herramientas para medir el bienestar y comprender cómo la pobreza y la desigualdad afectan la salud y el desarrollo económico, y recibió el Premio Nobel en 2015. En 2019, Abid Banerjee, Esther Duflo
y Michael Kremer fueron premiados por sus experimentos sobre políticas efectivas para reducir la pobreza. Más recientemente, Claudia Goldin, en 2023, fue premiada por su análisis histórico de la desigualdad de género en el mercado laboral, mostrando cómo se limita la participación femenina y se perpetúan disparidades salariales. En esta misma línea, los premios Nobel del año pasado, los del 2024, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, han esclarecido cómo las instituciones sociales y políticas configuran la prosperidad o la pobreza de los países. Ante la preocupación por la desigualdad, también ha surgido muy recientemente la propuesta ambiciosa de la creación de un panel internacional sobre desigualdad, inspirado en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC. Esta iniciativa surge del reconocimiento de que los altos niveles de desigualdad afectan de manera profunda a nuestras economías, nuestras democracias y la propia supervivencia del planeta. La desigualdad económica ocupa un lugar central en el debate sobre la desigualdad. La renta personal es el factor determinante de las oportunidades de consumo y, por tanto, un indicador clave del bienestar material. Además, es la magnitud sobre la que disponemos información estadística regular y relativamente fiable, lo que permite realizar diagnósticos precisos. La distribución de la renta es un referente a la hora de analizar las condiciones de vida de la población. Usualmente en España la distribución de la renta se analiza a través de encuestas como la encuesta de condiciones de vida, que proporciona datos detallados sobre los ingresos de los hogares y sus características socioeconómicas, lo que permite realizar análisis microeconómicos robustos. Sin embargo, su desagregación territorial es limitada, especialmente en niveles subregionales, lo que dificulta el análisis espacial fino. Por su parte, el Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares, que nos da el Instituto Nacional de Estadística, explota registros administrativos y ofrece información sobre el nivel de renta, su distribución y evolución desde el año 2015. La información se ofrece de forma agregada por zonas geográficas, secciones censales, municipios, provincias, islas, comunidades autónomas, y estos datos son fruto de la colaboración entre distintas administraciones. El INE envía a la Agencia Tributaria y a las haciendas forales un listado de hogares e individuos, indicando en qué sección censal viven. A cambio, recibe datos sobre la renta declarada en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, asignado al lugar de residencia del contribuyente. El último dato, que se refiere a la renta de 2023, se hizo público a finales de octubre de este mismo año. Esta información representa un avance significativo tanto para la ciencia como para la formulación de políticas públicas, al ofrecer una herramienta de visualización geoespacial que permite analizar con precisión la distribución territorial de variables clave. Este tipo de datos facilita la identificación de desigualdades regionales, patrones de concentración o dispersión y dinámicas económicas locales. En particular, la información sobre la renta a nivel municipal y de sección censal para la provincia de Málaga es la base de este discurso. El concepto de renta al que hacemos referencia es la renta anual por unidad de consumo. Esta es la suma de los ingresos de todos los miembros del hogar que los perciben a lo largo del año, descontados impuestos y cotizaciones a la seguridad social e incluidas las transferencias. Esta cantidad entonces se divide por el número de unidades de consumo que pertenecen a ese hogar. Las unidades de consumo permiten tener en cuenta la composición y tamaño de los hogares y, por tanto, sus economías de escala, y facilita la comparación de las rentas de familias de distinto tamaño y composición. Este es el concepto de renta que se utiliza en las estadísticas internacionales y el que utilizamos también en este discurso. Es importante destacar que la renta, aunque útil, ofrece una visión limitada del bienestar. Lo ideal sería disponer de indicadores multidimensionales, pero su escasa disponibilidad a nivel local nos obliga, por ahora, a centrarnos en el análisis de la renta. Le invito a acompañarme en el análisis de la renta en la provincia de Málaga.
demos comienzo a este recorrido que abarcará dos grandes bloques, uno dedicado al nivel de renta y otro centrado en cómo se distribuye esa renta, acercándonos a conceptos que hoy son clave para entender la realidad social. Hablaremos de pobreza, de trabajadores pobres, de persistencia en la pobreza y el impacto que tiene la inflación y el precio de la vivienda en la vida de los malagueños. Comenzando con la renta, entre 2015 y 2023, la renta en la provincia de Málaga ha vivido una auténtica transformación. En apenas 8 años ha pasado de 13.365 euros por unidad de consumo a 19.335. Un salto de casi 6.000 euros que ha permitido a Málaga escalar 4 posiciones en el ranking nacional. Si descontamos la inflación, el crecimiento real supera el 20%, situando a nuestra provincia como líder en crecimiento, no solo en Andalucía, sino en toda España. Tras Málaga destacan Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Baleares, con incrementos superiores al 17%. Estos datos son el reflejo de una dinámica económica que abre oportunidades, plantea retos y nos invita a pensar cómo este progreso puede traducirse en bienestar para todos. Ahora bien, ¿dónde nos ha situado este avance? En 2023, la renta media en la provincia alcanzó, como hemos dicho, los 19.335 euros, lo que la convierte en la segunda provincia andaluza con mayor nivel de renta, solo por detrás de Sevilla, con unos 19.500 euros. Este dato refleja una posición destacada en el contexto regional. Sin embargo, a nivel nacional, Málaga se encuentra en una franja intermedia-baja, lejos de los valores más altos registrados en Guipúzcoa o Madrid. La diferencia superaría los 8.000 euros. Para comprender mejor la realidad de Málaga debemos mirar dentro de la provincia. La figura 3 revela una marcada heterogeneidad espacial en la distribución de la renta. Las rentas medias oscilan entre los cerca de 12.500 euros de Benamargosa y los 23.500 de Benavís, una diferencia de 11.000 euros. La ciudad de Málaga se sitúa en 20.691 euros, más de 700 euros por encima de la media provincial. En cuanto a la distribución geográfica, se observa una clara concentración de municipios con rentas más elevadas en la franja litoral occidental, especialmente en áreas como Benavís, Marbella, Torremolinos y Málaga capital, que destacan por su dinamismo económico vinculado al turismo, los servicios y la inversión extranjera. También sobresalen Alhaurín de la Torre y Rincón de la Victoria, todas ellas con rentas por encima de los 20.000 euros. En contraste, los municipios con menor renta están situados en el interior, destacando Benamargosa, que la hemos citado antes, Salares, Iznáter, Almáchar, Cútar, El Borge, todos de la comarca de la Sarquía, con una estructura económica centrada en la agricultura, baja densidad poblacional y escasa diversificación productiva. Si ampliamos la mirada hacia la ciudad de Málaga, el contraste se vuelve aún más evidente. El análisis de sus secciones censales revela una estructura profundamente segmentada, con fuertes contrastes entre las zonas de alta y baja renta. Mientras secciones censales más acomodadas superan los 45.000 euros netos anuales, las más desfavorecidas no alcanzan los 9.000 euros. De hecho, el 20% de las secciones censales más pobres no llegan a superar los 16.000 euros de renta media, mientras que apenas un 9% superan los 30.000 euros. La figura 4 muestra que zonas del este presentan niveles de renta media y alta, pero con una peculiaridad. Las secciones censales de la Malagueta y Limonar presentan rentas altas con bastante homogeneidad. Sin embargo, esto no ocurre en las secciones censales del Palo Candado, donde encontramos una notable disparidad entre sus distintas secciones, mostrando que incluso en áreas geográficas próximas conviven realidades socioeconómicas muy distintas. Además, en las áreas de reciente expansión del oeste, como Teatinos y Finca El Pato, empiezan a aparecer secciones con rentas elevadas que rompen la histórica división entre el este y el oeste de Málaga. En contraste, secciones censales de La Palma, La Palmilla, Las Flores e incluso zonas específicas de Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz
muestran indicadores de renta significativamente inferiores. En la zona este de Málaga también aparecen secciones censales con baja renta. Por tanto, hay una desigualdad territorial evidente que puede observarse incluso entre secciones contiguas. Ahora que conocemos la distribución territorial de la renta en la ciudad de Málaga, surge una pregunta inevitable. ¿Dónde nos situamos cada uno de nosotros en esta distribución? Para hacerlo más tangible, veamos algunos ejemplos. El 11,5% de la población malagueña con rentas más bajas vive con menos de 7.700 euros. Casi una cuarta parte, 24,8%, no superan los 11.550 euros. En el extremo opuesto, la cuarta parte más acomodada percibe más de 27.000 euros. Y dentro de ese grupo, el 8,4% más rico supera los 38.500 euros. Para entender mejor estas diferencias, pensemos en ejemplos concretos. Un catedrático universitario probablemente se sitúe dentro de ese 10% más acomodado de la ciudad. Por su parte, un pensionista con la pensión contributiva máxima estaría en el 25% más rico, dentro del cuartil superior. En cambio, un cajero de supermercado o un camarero estarían en la parte baja de esa distribución. Una vez que conocemos los niveles de renta en Málaga y nos hacemos una idea de la posición que ocupamos en la distribución, es momento de dar un paso más. El crecimiento de la renta puede interpretarse como un signo de mejora económica, pero este indicador no refleja por sí solo las condiciones reales de vida. Por eso completamos el análisis con una mirada a la pobreza, entendida como insuficiencia de ingresos, y así nos acercamos a las desigualdades que persisten y sus efectos en el bienestar. Cuando pensamos en pobreza solemos imaginar hambre o falta de ingresos, pero la realidad es más compleja. Ser pobre significa no poder participar en la vida social y económica de la comunidad. La pobreza es también no poder apuntarse a una excursión escolar, vivir con inquietud una avería, no poder calentar la casa en invierno o, en nuestro caso, no poder enfriarla en los días de terral. La pobreza excluye, aísla y limita las capacidades para llevar la vida que uno valora. Para analizarla, nos vamos a centrar en la tasa de incidencia de la pobreza, que es la proporción de la población con rentas por debajo de un determinado umbral, fijado en el 60% de la mediana. En 2023, ese umbral era de 11.550 euros para hogares unipersonales. Y como ejemplo, serían 24.255 euros para hogares de 2 adultos y 2 niños. Como se ha señalado, tras la pandemia, la economía malagueña ha mostrado señales claras de recuperación. Se ha retomado la actividad económica, especialmente el turismo, el salario mínimo interprofesional aumentó notablemente desde 2019, y la temporalidad en los contratos de trabajo se ha reducido. Sin embargo, no todo han sido mejoras. La inflación ha subido con fuerza y se han producido tensiones en sectores claves como la energía y la vivienda. Parte de estos problemas se explican por factores externos, como la guerra de Ucrania, pero también por desequilibrios internos que ya existían. Málaga ha logrado avances importantes. Como hemos comentado, su renta creció más de un 20% entre 2015 y 2023 y es la segunda provincia española que más reduce la pobreza, con una caída de 5 puntos porcentuales. Sin embargo, el reto sigue siendo enorme. En 2023, el 27,5% de los residentes en Málaga viven por debajo del umbral de la pobreza, superando en 6,2 puntos la media nacional, que se sitúa en 21,3. La diferencia resulta aún más llamativa si la comparamos con provincias como Álava, Vizcaya o Guipúzcoa, donde las tasas no alcanzan el 14%. Para entender mejor la realidad social de Málaga no basta con mirar la media provincial, es necesario mirar y descender al detalle. Dentro de la provincia encontramos diferencias notables en las tasas de pobreza que revelan un mapa lleno de contrastes. De nuevo, los municipios de Benamaragosa, Iznater, Sayalonga, Almáchar y Comare destacan por tener tasas de pobreza por encima del 40%, es decir,
Más del 40% de su población está por debajo de ese umbral. En el extremo opuesto, con tasas inferiores al 23%, tenemos a Cártama, Rincón de la Victoria y a Laurín de la Torre, que comparten una posición estratégica en el entorno metropolitano de Málaga. Antequera también se une a ella, pertenece al entorno funcional ampliado, todas ellas con buenas conexiones territoriales y dinámicas de crecimiento residencial. Si descendemos aún más, hasta el nivel de las secciones censales de la ciudad de Málaga, el panorama se vuelve todavía más complejo. La distribución espacial de la pobreza en Málaga ciudad muestra una clara polarización territorial. Mientras que los barrios del norte y el oeste concentran las tasas de pobreza más elevadas, los barrios del este y algunas zonas del centro presentan niveles significativamente más bajos. Las tasas de pobreza más elevadas se concentran principalmente en los barrios de Palma, Palmilla, con tasas superiores al 60%, La Corta y la Virreina, algunas zonas de Campanilla, Los Asperones, La Trinidad y el Perchel, con tasas entre el 50 y el 60%. Por otro lado, las secciones censales con tasas más bajas se localizan en los barrios del Limonar, El Mayorazgo y Pinares de San Antón, todas ellas en el distrito este, con tasas por debajo del 10%, algunos incluso por debajo del 5%. También zonas nuevas como Teatinos o Parque Litoral presentan bajas tasas de pobreza. Aunque los datos de renta y pobreza presentan una evolución positiva en términos agregados, los niveles actuales no son los que se espera de una ciudad dinámica como Málaga. Además, el análisis del bienestar se puede enriquecer con indicadores que permiten comprender la compleja realidad de los colectivos más vulnerables. Estas cuestiones incluyen, aunque no se limitan, a la pobreza laboral, la persistencia de la pobreza, el efecto de la inflación y la dificultad de acceso a la vivienda. La pobreza laboral es un fenómeno que merece especial atención. La falta de información a nivel desagregado para Málaga nos impide profundizar en este aspecto desde un punto de vista territorial, pero nos aproximamos a través de los resultados nacionales. La pobreza laboral es la situación en que la persona trabajadora vive en un hogar cuyos ingresos están por debajo del umbral de la pobreza. En la definición de pobreza laboral inciden no solo las características del empleo, sino también la composición familiar. La calidad del trabajo, es decir, el salario, la estabilidad, la jornada parcial e involuntaria, es determinante, pero no actúa sola. El número de miembros en el hogar y la presencia de niños o personas dependientes condicionan la capacidad del ingreso para cubrir necesidades básicas. Un salario que podría ser suficiente para una persona sola se convierte en insuficiente cuando debe sostener a una familia. Por eso la pobreza laboral es el resultado de la interacción entre el mercado laboral y la composición familiar, lo que la convierte en un fenómeno complejo. Según datos de la encuesta de condiciones de vida, desde 2006 más del 10% de los trabajadores en España son pobres. Y esto a pesar de que las tasas de desempleo descendieron de forma pronunciada entre 2013 y 2019. Este indicador evidencia que tener empleo no siempre significa escapar de la pobreza. En 2023 la situación no ha mejorado. El 11,2% de los trabajadores es pobre. Este fenómeno pone en cuestión la idea tradicional de que el empleo es garantía de inclusión social. No contamos con datos específicos para Málaga, pero es probable que las cifras sean superiores a la media nacional por dos razones. La mayor presencia de empleo precario, estrechamente ligado a los trabajos en hostelería y restauración, y el hecho de que las rentas son más bajas que en el conjunto de España, lo que se traduce en una tasa de pobreza más elevada en la provincia. Además, la pobreza laboral golpea con mayor intensidad a determinados colectivos. Las mujeres están especialmente afectadas por su concentración en sectores de baja remuneración y por la elevada incidencia de jornadas parciales no deseadas. Los jóvenes, atrapados en contratos temporales y salarios iniciales reducidos, también figuran entre los más expuestos. A ellos se suman los hogares con hijos o personas dependientes, donde las cargas familiares multiplican los gastos y reducen la capacidad del salario para garantizar una vida digna.
migrantes y trabajadores con baja cualificación completarían esta lista. Los niveles más diseño de políticas públicas que no solo fomenten el empleo, sino que aseguren que sea digno, estable y suficiente. Hasta ahora, el análisis de la pobreza se ha referido a un momento del tiempo, pero la incorporación de la dimensión temporal nos permite completar el análisis. Así, ahora pasamos a estudiar la cronicidad o la persistencia en la pobreza, es decir, la pobreza que no es coyuntural, sino prolongada en el tiempo, que nos permite aproximarnos al problema estructural. Para esta dimensión tampoco existen datos locales. La persistencia en la pobreza es la situación en la que los individuos permanecen en condiciones de pobreza durante varios años, sin lograr salir de ella de forma estable. Concretamente se define como la proporción de personas que son pobres en el año actual y lo han sido en 2 de los 3 años anteriores. La investigación académica demuestra que esta forma de pobreza tiene efectos mucho más graves que la pobreza transitoria. Deteriora la salud, afecta al bienestar psicológico y limita el desarrollo de capacidades. Además, no se distribuye al azar, sino que se concentra en determinados grupos sociales, perpetuando desigualdades. En España, los datos de la encuesta de condiciones de vida son claros. El 13,6% de la población es pobre en 2023 y ha sido pobre al menos 2 años más desde 2020. Este indicador ha incrementado en 2,3 puntos porcentuales entre 2022 y 2023, lo que pone de manifiesto una realidad preocupante. Aunque las grandes cifras macroeconómicas apuntan a una recuperación, existe una bolsa de pobreza persistente que no solo no se reduce, sino que tiende a consolidarse y es aún mayor para los más jóvenes, 20,6% frente al 13,6% del conjunto de la población. Este fenómeno revela la existencia de barreras estructurales que impiden a una parte de la población beneficiarse del crecimiento económico. Hablamos de obstáculos como la elevada temporalidad, rotación y bajo salario. También incide la baja cualificación o la insuficiencia de las políticas sociales que no alcanzan a todos los hogares en situación de pobreza persistente. Estas barreras no solo limitan las oportunidades individuales, sino que reproducen la desigualdad intergeneracional, afectando especialmente a la infancia, a las mujeres y a los hogares monoparentales. Otra cuestión vinculada al bienestar es la inflación. En los últimos años la inflación ha experimentado un repunte significativo en muchas economías avanzadas, incluida España. Tras una década de estabilidad de precios, la combinación de disrupciones en la cadena de suministro y el encarecimiento de la energía y las materias primas provocaron un aumento sostenido de los precios. Sin embargo, aunque la inflación se mide con indicadores macroeconómicos, su impacto depende en gran medida del nivel de renta. Los hogares con ingresos bajos son los más vulnerables, porque destinan una mayor proporción de su presupuesto a bienes esenciales, como alimentación, energía o vivienda, precisamente los que más han subido de precio. Además, su menor capacidad de adaptación les impide amortiguar el golpe. No pueden sustituir productos, negociar tarifas o ahorrar en gran escala. Así, la inflación se convierte en un factor que amplía la desigualdad, afectando más a quienes tienen menos. En cambio, los hogares con mayores ingresos no solo dedican una proporción menor de su renta a estos bienes básicos, sino que además cuentan con mecanismos de protección frente a la inflación. Pueden diversificar sus fuentes de ingresos, invertir en activos que se revalorizan con la subida de precios, como inmuebles o productos financieros. En definitiva, la inflación no solo encarece la vida, también puede profundizar las desigualdades. Entre los factores que inciden en el bienestar de las personas, la dificultad para acceder a una vivienda ocupa un lugar central y se ha convertido en uno de los grandes temas de debate actual. No hablamos solo de precios elevados, sino de un problema que condiciona la calidad de vida, la estabilidad y las oportunidades. Para comprender su alcance contamos con datos concretos y a continuación los presentamos.
El crecimiento de la renta de los últimos años ha ido acompañado de un fuerte aumento en los costes de la vivienda, especialmente en ciudades como Málaga. Cuando el coste del alquiler o la compra absorbe gran parte del ingreso, se limita la capacidad para cubrir otras necesidades básicas como alimentación, salud o educación. Esta presión económica genera inseguridad y estrés. Este fenómeno ha intensificado el papel de la vivienda como factor central en la desigualdad económica, no solo por tratarse de una necesidad básica, sino también por su función como activo patrimonial que influye en la acumulación y transmisión intergeneracional de la riqueza. La dificultad para acceder a una vivienda digna, ya sea en propiedad o en alquiler, se ha convertido en un elemento de exclusión social, afectando a amplios sectores de la población cuyos ingresos no permiten afrontar los precios del mercado inmobiliario. Esta desconexión entre rentas y precios residenciales plantea retos estructurales para la cohesión social y territorial. La figura 11 revela una tendencia que no podemos ignorar. El precio de la vivienda en Málaga, en este caso el precio tasado de la vivienda libre, ha experimentado un crecimiento real del 34% entre 2015 y 2024. Hemos pasado de un precio medio de 1.520 euros el metro cuadrado a 2.522, un incremento de 1.000 euros, situando a Málaga entre las provincias con mayor dinamismo inmobiliario en España. Este aumento supera con creces la media nacional, que es de un 7%, y deja atrás ciudades como Barcelona, que aumenta un 15%, o Sevilla, que está prácticamente estancada. Solo Madrid y Baleares, por encima del 30%, muestran trayectorias similares. El crecimiento del precio de la vivienda en Málaga ha sido especialmente intenso entre 2022 y 2024, coincidiendo con la recuperación económica posterior a la pandemia y el auge del turismo residencial. Por tanto, a pesar del crecimiento de la renta, que era de un 20%, el encarecimiento del acceso residencial ha superado con creces la capacidad adquisitiva de amplios sectores sociales. Una forma de traducir el precio de la vivienda es cuántos años dedicaría a comprar una casa de 100 metros cuadrados una persona que perciba la renta media y destine el 30% de su renta a la adquisición de la vivienda, suponiendo que no paga intereses. Este indicador permite aproximar el esfuerzo económico que supone acceder a una vivienda en propiedad. La figura 12 muestra que Málaga presenta de forma sostenida uno de los mayores niveles de esfuerzo económico para acceder a la vivienda en España. En 2023, una persona con renta media en Málaga necesitaría 39,2 años para pagar una vivienda si destinara el 30% de sus ingresos a ello, frente a los 27,5 años en la media nacional. Esta diferencia de casi 12 años adicionales evidencia una fuerte desconexión entre los precios del mercado inmobiliario y la capacidad adquisitiva de los hogares malagueños. Desde 2015, el esfuerzo en Málaga se ha mantenido al nivel de Baleares y por encima de otras grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Este indicador confirma que el acceso a la vivienda en Málaga no solo es difícil, sino que se ha cronificado como un factor de exclusión económica, especialmente para los hogares con rentas bajas o medias, a pesar del crecimiento de la renta. La persistencia de esta brecha plantea desafíos importantes para las políticas públicas en materia de vivienda, fiscalidad, pero también de planificación urbana. El porcentaje de hogares propietarios de su vivienda habitual ha descendido en la última década. Como consecuencia, el alquiler se ha convertido en la principal vía de acceso a la vivienda para muchas familias, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, que recurren a esta opción no por preferencia, sino por necesidad. Resulta útil ilustrar la situación a la que se enfrentan los que quieren alquilar en Málaga haciendo uso de la aplicación web del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que permite consultar rangos de valores de referencia para el alquiler según la localización y las características de la vivienda. En la figura 13, la que tienen a la izquierda,
se identifican en celeste las zonas donde una persona con renta media podría alquilar sin superar el 30% de su renta. Se observa que solo alquilaría en algunas zonas de Málaga. En cambio, en la figura de 14, en la de la derecha, el cálculo se hace con 2.250 euros, que corresponde a la renta mínima del 25% más rico. En este caso, el área asequible de color celeste se amplía, pero aún quedan fuera la costa, gran parte del este de la ciudad y zonas de reciente expansión. Por tanto, las condiciones cada vez más difíciles para acceder a la vivienda son fundamentales para entender la limitada traducción del crecimiento económico en bienestar. Como resultado del análisis podemos concluir que Málaga es una ciudad que crece, con un enorme potencial para consolidarse como referente de bienestar. Sin embargo, este crecimiento no es uniforme. Algunos barrios avanzan más rápido que otros, lo que plantea retos que debemos abordar con visión estratégica. Para que el progreso se traduzca en bienestar colectivo, no basta con confiar en que el crecimiento económico beneficie automáticamente a toda la población. Necesitamos garantizar que cada persona pueda participar y beneficiarse de ese desarrollo. La desigualdad no es un concepto abstracto. Se reflejan las diferencias entre barrios y en las oportunidades que no llegan. Frente a ello, tenemos la oportunidad de construir un modelo de crecimiento inclusivo, que no solo genere riqueza, sino que la distribuya y la convierta en mejoras reales para la calidad de vida. Aunque los retos son evidentes, también lo son las oportunidades. Cada limitación que hemos identificado abre la puerta a mejoras concretas. Con el respaldo de los análisis realizados por mi grupo de investigación y nuestra red de colegas, podemos plantear propuestas orientadas a soluciones. Para avanzar hacia un modelo de bienestar inclusivo, es imprescindible diseñar políticas eficaces que respondan a los retos actuales. Esto implica simplificar los procedimientos administrativos de las ayudas sociales, reduciendo plazos hasta lograr trámites prácticamente automáticos. Estas ayudas además deben ser compatibles con ingresos laborales, de modo que trabajar siempre resulte rentable. Por otro lado, el bienestar ciudadano se beneficiaría de una ampliación de las prestaciones por hijo a cargo, con carácter universal, y la garantía de una vivienda asequible, especialmente para familias monoparentales. En el ámbito educativo, se requiere universalizar el acceso a la educación infantil y llevar a cabo programas de refuerzo educativo en zonas vulnerables. Asimismo, es fundamental asegurar ingresos mínimos dignos mediante la reforma del actual ingreso mínimo vital, para mejorar su cobertura y simplicidad, complementando rentas bajas y coordinando las ayudas estatales y autonómicas para evitar solapamientos. Estas medidas ayudarían a reducir desigualdades y a garantizar que el crecimiento económico se traduzca en bienestar real para toda la población, porque el verdadero progreso se mide por su capacidad de integrar, redistribuir y dignificar. Como académicos tenemos la responsabilidad de iluminar estas realidades, de traducir la evidencia en propuestas concretas y de contribuir a una visión de desarrollo que no deje a nadie atrás. Definir correctamente las prioridades y lograr el consenso para diseñar una nueva estrategia constituye uno de los retos más complejos y al mismo tiempo más urgentes. Para mí, ingresar en esta academia representa no solo un reconocimiento, sino un compromiso. Un compromiso con la investigación rigurosa, con la mirada territorial y con el poder aportar evidencias científicas para la toma de decisiones. Porque la ciencia, cuando se pone al servicio de la sociedad, se convierte en una herramienta poderosa para transformar la realidad. Permítanme que termine la exposición con un símil sobre la desigualdad de oportunidades para hacer unos agradecimientos. La desigualdad de oportunidades se entiende como la parte de la desigualdad que proviene de factores sobre los que las personas no tienen control. Como bien explicó el economista John Romer, hay que distinguir entre circunstancias, es decir, factores que influyen en nuestra vida, pero sobre los que no tenemos control,
y el esfuerzo, que representan nuestras decisiones personales y el trabajo que realizamos para alcanzar nuestras metas. Basándome en esta distinción, quiero reconocer que he tenido unas circunstancias privilegiadas, empezando por el tiempo y el lugar en el que he nacido, y siguiendo por el entorno familiar que me ha acompañado desde siempre. Agradezco a mis padres por su ejemplo, su generosidad y su respeto, y por hacerme siempre la vida más fácil. A mi hermana por su complicidad y por las charlas de control. A mi cuñado por los paseos por el monte. A mi sobrino por regalarme su mirada curiosa. Y a mi gran familia que me enriquece con su diversidad de tíos y primos. Con 2 de mis tíos, con Guille y Antonio, descubrí el camino hacia el estudio de la desigualdad. En la categoría de esfuerzo, y no me malinterpreten, quiero agradecer a mi marido, Pablo, por enseñarme a dar el justo valor a las cosas. Gracias por acompañarme en tantos actos, incluso cuando sé que en ocasiones tu mente está revisando tu swing. A su familia, mi suegra, cuñados y a mi sobrina adolescente. A mis amigas, que desde la infancia están en todos los momentos. Gracias por esas conversaciones de WhatsApp que nos mantienen cerca incluso cuando la vida se acelera. Y confieso que algunas de esas conversaciones las escucho a velocidad 1,5. A mis compañeros de trabajo, que además de trabajo comparten cafés y ratos libres. A mi grupo de investigación con los que he experimentado que el conocimiento se construye mejor en equipo. Especial agradecimiento a Julián Molina por hacer posible los mapas con el color exacto que quería. Y a mis alumnos y doctorandos, gracias por permitirme veros crecer y por darme la oportunidad de crecer con vosotros. Todas estas circunstancias y esfuerzos me han guiado hasta aquí, al ingreso en la Academia Malagueña de la Ciencia. Ahora también las académicas y académicos forman parte de estos esfuerzos. A todos vosotros, gracias por hacer posible que hoy esté aquí. Muchas gracias. Gracias, profesora Bárcena, por este magnífico discurso que nos ha aportado unos datos impresionantes, inquietantes, interpelantes, pero que también ha acabado con un canto a la esperanza, al compromiso y aportando soluciones. Con el discurso se cumplen todos los requisitos que se requieren para adquirir la condición de persona académica y por ello ahora, en nombre de todas las demás personas que integran la academia, les voy a entregar los 2 símbolos que representan esta condición, que son la medalla y el diploma. Les ruego. La tradición académica dispone que al discurso de ingreso responda uno de recepción por parte de la institución, pronunciado por un relevante miembro de la misma, designado según marcan los estatutos. Tiene la palabra el ilustrísimo señor profesor José Damián Ruiz Sinoga, académico de número y coordinador de la sección de Ciencias del Medio Ambiente y del Territorio. Gracias, presidente. Excelentísimo señor presidente de la Academia Malagueña de
excelencias, ilustrísimos señores y señoras académicos, distinguidas autoridades, queridos colegas, amigos y familiares. Hoy tengo el honor y la enorme satisfacción de pronunciar la laudatio en el acto de ingreso como académica del número de la doctora doña Elena Bárcena Martín, economista de sólida trayectoria y reconocida especialista en el estudio de la desigualdad y la pobreza, con especial atención a nuestra tierra, Málaga, y al contexto andaluz y mediterráneo. La elección de la doctora Bárcena Martín como nueva académica es un acto de justicia intelectual y también un gesto de compromiso de esta academia con los valores que hoy más que nunca reclaman nuestra atención. El rigor científico puesto al servicio de la cohesión social, la equidad y la dignidad humana. Nacida en Málaga, la doctora Bárcena Martín representa el mejor ejemplo de vocación universitaria vinculada a su territorio. Se formó en la Universidad Pública de Málaga, donde se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales, completando posteriormente su tesis doctoral con una investigación pionera en el análisis de la pobreza y la redistribución de la renta en el marco de los sistemas de bienestar europeos. Desde muy pronto, su trabajo se caracterizó por combinar la precisión del análisis econométrico con una visión humanista de la economía, entendida no solo como ciencia de los recursos, sino como herramienta fundamental para comprender y transformar la sociedad. Temas en los que la dignidad humana se pone a prueba día a día. La doctora Bárcena Martín ha desarrollado una intensa labor investigadora, que se refleja en su amplia producción científica, publicada en revistas internacionales de referencia y en editoriales académicas de prestigio. Sus estudios han abordado cuestiones esenciales para entender los retos de nuestra sociedad. Por un lado, la medición y el análisis de la desigualdad en distintos contextos territoriales, con especial atención a la comparación entre regiones europeas y al caso andaluz. Por otro, el estudio de la pobreza multidimensional, que va más allá del mero ingreso económico, como nos ha demostrado, para incorporar factores como la educación, la salud o la exclusión social. Por otro, la eficacia redistributiva de las políticas públicas, desde la fiscalidad hasta los sistemas de transferencia, analizando cómo pueden corregirse las brechas sociales. Y por último, la perspectiva de género en la desigualdad económica, incorporando al debate académico y político la necesidad de atender las diferencias que afectan especialmente a las mujeres en los mercados de trabajo y en el acceso a los recursos. En todas estas líneas de investigación, la doctora Bárcena Martín ha combinado la sofisticación metodológica con la vocación aplicada, lo que le ha permitido aportar diagnósticos precisos y propuestas concretas a los responsables de políticas públicas, convirtiéndose en ese puente imprescindible entre quienes estamos a este lado del mundo y quienes nos piden que le escuchemos. Si algo distingue a la doctora Bárcena Martín es que nunca ha desligado su trabajo de la realidad inmediata de nuestra tierra. Conocer la pobreza en Málaga, identificar los factores que generan desigualdad en nuestros barrios, analizar los procesos de exclusión social en una provincia marcada por el turismo, la agricultura intensiva y las transformaciones urbanas, ha sido para ella una tarea irrenunciable. Su voz ha estado y está presente en foros locales, informes socioeconómicos y proyectos de colaboración con instituciones públicas y sociales de la provincia. Desde la Universidad de Málaga, universidad pública, insisto, ha formado a generaciones de estudiantes que han aprendido que la economía no se reduce a cifras y modelos, sino que se proyecta sobre la vida de las personas y sobre la capacidad de construir una sociedad más justa. Que no se puede ser equidistante ante determinados procesos de exclusión social, porque entre la equidistancia y la mezquindad hay un solo paso. La doctora Bárcena Martín ha participado en numerosos proyectos de investigación financiados por convocatorias nacionales e internacionales, integrando equipos interdisciplinarios
que han abordado la pobreza desde la economía, la sociología, la geografía y la ciencia política. Su perfil internacional se ha reforzado con estancias en universidades extranjeras y con su participación en redes europeas de estudios de desigualdad y redistribución. Los conocimientos recibidos a lo largo de su carrera, tanto en el ámbito universitario como en instituciones científicas y sociales, avalan la proyección y el impacto de su trabajo. Pero junto a la investigadora brillante está la profesora comprometida. En las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, la doctora Bárcena Martín ha sabido transmitir no solo conocimientos técnicos, sino también valores de responsabilidad social, espíritu crítico y compromiso ético. Sus estudiantes destacan en ella la cercanía, la claridad expositiva, como lo ha demostrado, y la pasión por vincular la teoría con los problemas reales de nuestro tiempo. Esa capacidad de sembrar inquietudes intelectuales y cívicas constituye, sin duda, uno de los legados más importantes de cualquier académico. ¿Acaso se puede dar clase en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo y mirar para otro lado cada vez que, día tras día, uno pasa por el entorno de los Gasperones? ¿O en la de Ciencias Económicas y Empresariales o en la Escuela de Arquitectura y obviar la realidad social que se produce en el colindante barrio de la Cruz Verde? Somos plenamente conscientes de que a veces, precisamente parapetados en la ciencia, se ha pretendido mantener discursos, cuando menos cobardes, que amparan la injusticia, la desigualdad, la pobreza. Esa es la razón por la que debemos abordar temas en los que la dignidad humana se pone a prueba. No podemos obviar que la ciencia constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo social contemporáneo, que su influencia trasciende los límites del conocimiento técnico, al incidir directamente en la organización y el bienestar de las comunidades humanas. A lo largo de la historia, la investigación científica ha posibilitado avances decisivos en la salud pública, en la alimentación, en la comunicación. Estos progresos han contribuido a la reducción de brechas sociales y al fortalecimiento de las capacidades colectivas. El acceso equitativo a la educación científica se erige como una herramienta esencial para la movilidad social. La alfabetización científica promueve ciudadanos críticos y participativos, capaces de intervenir con responsabilidad en los debates públicos. Asimismo, la ciencia aplicada impulsa la innovación tecnológica orientada al bien común. Mediante políticas de investigación inclusivas, los Estados pueden disminuir las desigualdades estructurales. El conocimiento científico permite desarrollar estrategias sostenibles frente a desafíos globales como el cambio climático o la pobreza energética. La evidencia empírica, cuando guía la acción política, fortalece la transparencia y la justicia social. La cooperación internacional en ciencia genera redes de intercambio que amplían horizontes de equidad. Las ciencias sociales, por su parte, aportan claves para interpretar fenómenos de exclusión y diseñar alternativas. La integración del saber científico en la vida cotidiana favorece el ejercicio pleno de la ciudadanía. De este modo, la ciencia no debe considerarse patrimonio de una élite, sino un bien público universal. Garantizar el acceso abierto al conocimiento fortalece la democracia contemporánea. La inversión sostenida en investigación constituye una política redistributiva de largo alcance. A través de ese progreso científico, la sociedad amplía su capacidad de resolver conflictos y mejorar su bienestar colectivo. La ética de la ciencia debe orientarse hacia el respeto de los derechos humanos y la equidad, y así cada innovación tecnológica debe evaluarse en función de su impacto social y ambiental. En última instancia, la ciencia representa una vía privilegiada para construir sociedades más justas, más inclusivas y solidarias. Las desigualdades sociales y la lucha contra la pobreza, porque la ciencia tiene la responsabilidad de servir al bien común y contribuir al desarrollo humano equitativo. En Málaga, como ha planteado, las desigualdades sociales impactan especialmente a jóvenes, mayores y familias vulnerables, siendo el 27% de la población afectada por riesgos de pobreza o exclusión. Desde el ámbito científico, poseemos herramientas para analizar, comprender y ofrecer soluciones innovadoras
ante problemas estructurales de la sociedad, como el desempleo, la precariedad laboral, la educación y la vivienda. El trabajo interdisciplinar de la Academia Malagueña de Ciencias puede contribuir a la formulación de políticas públicas basadas en la evidencia, ayudando a diseñar intervenciones eficaces y sostenibles que ataquen las causas profundas de la pobreza. Además, la divulgación científica fomenta la participación ciudadana y sensibiliza sobre los retos sociales y la equidad, impulsando cambios culturales y estructurales. El compromiso ético de la comunidad científica implica no solo observar la realidad, sino actuar para mejorarla, garantizando que el acceso al conocimiento y sus beneficios lleguen a todos los colectivos. Así, la academia puede ser un puente entre el conocimiento, la innovación y la justicia social, promoviendo una Málaga más inclusiva y con oportunidades para todos. El ingreso de la doctora Elena Bárcena Martín en la Academia Malagueña de Ciencias es, por tanto, un motivo de celebración colectiva. Con su incorporación, la sección de Ciencias Sociales de nuestra institución se enriquece con una voz que aporta rigurosidad metodológica, sensibilidad social, compromiso con Málaga y valentía desde el estricto ámbito del conocimiento científico. En una época marcada por la globalización, por las crisis sucesivas, financiera, sanitaria, energética, climática, y por el crecimiento de las desigualdades, su presencia en esta academia nos recuerda la necesidad de que la ciencia no sea parte de los problemas humanos, sino que se implique en su resolución. Querida Elena, tu trayectoria es un ejemplo de lo que significa ser científica en el pleno sentido del término. Alguien que, con la humildad del trabajo constante, ilumina con datos y argumentos los debates públicos. Alguien que hace de la investigación un instrumento de mejora colectiva. Alguien que no olvida sus raíces y que desde Málaga proyecta conocimiento al mundo. Hoy la Academia Malagueña de Ciencias te abre sus puertas y lo hace con orgullo y con esperanza. Con orgullo porque reconoce en ti una carrera de excelencia académica. Con esperanza porque tu voz contribuirá a que nuestra institución siga siendo un espacio de pensamiento crítico, plural y comprometido con la sociedad. En nombre de todos los presentes, recibo nuestra más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Luis Quiroga. Pues nos felicitamos todos por la nueva incorporación de la profesora Bárcena. Solo me queda agradecer a todos los presentes, autoridades, representaciones, señoras y señores académicos y académicas, vuestra presencia. Levantamos la sesión. Poneros ahí. Poneros ahí. Antonio, hazles una foto, por favor. Sí, sí. Foto.
tal, qué tal. Te ha mejorado, te ha mejorado. Saludad.